Amigos y hermanos, un gusto estar con todos ustedes. Bueno, damos inicio hoy a nuestro estudio bíblico del Evangelio según San Juan. Ya estamos avanzando muchísimo, estamos en el capítulo 11, verso 53. Me gustaría, por favor, eh, si pueden ya buscar el versículo, el capítulo. Bueno, estamos ahí. Juan 11:53. Bueno, quiero dar un anuncio muy importante, que ya las próximas transmisiones vamos a estar principalmente transmitiendo ya en el canal de la iglesia. Así que hoy estuve haciendo algunas pruebas. Ya estamos habilitados por Meta para hacer ya transmisiones. Ahí tenemos ya unos cuantitos seguidores, así que les invito a todos los que participan en el estudio bíblico. Muy pronto vamos a hacer también ya los estudios bíblicos ahí, en las prédicas, todo. Bueno, ya vamos a hacerlo a través de la página oficial de la iglesia, el Taller del Maestro. Así que me gustaría que se suscriban. Vamos a estar compartiendo también las transmisiones aquí del canal. Pero espero que se suscriban ahí en el canal de la Iglesia Taller del Maestro, en donde yo también estoy compartiendo algunos mensajes. Así que un saludo para todos, para los hermanos del Taller del Maestro también que están participando online, y a todos los hermanos en la fe que nos están viendo en Argentina, Estados Unidos, Europa, en diversas partes del mundo. Me gustaría que pongan su banderita, algunas preguntas que tengan. Vamos a estar acá respondiendo y estudiando. Estamos en el Juan 11:53. Vamos a pasar un poquito también ya al 12. Estamos finalizando ya Juan 11. Jesucristo, vimos en el estudio anterior que Jesucristo había resucitado a Lázaro. Jesucristo había hecho un milagro maravilloso en una persona que ya hacía más de 4 días que estaba fallecida, ¿verdad? Que ya tenía olor, el cuerpo estaba putrefacto, y ahí el Señor hizo un gran milagro, y en ese conglomerado de gente que estaba también ahí viendo lo que había sucedido, había judíos que creyeron, pero también habían otros que no, que eran enemigos de Jesús, y estos fueron a hablar con los fariseos. Habíamos hablado de quiénes son los fariseos, que luego de lo sucedido, de este milagro maravilloso, y ellos eran testigos de muchísimos de los milagros que Jesucristo había hecho. Entonces se reunieron en concilio, ¿verdad? Entre todos, fariseos y saduceos, que eran contrarios políticos. Ellos tomaron la drástica decisión de matar a Jesús, de matarlo, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros vamos viendo que en el verso 52 del verso 11, ¿verdad? Caifás justamente había dado una profecía, y hablando un poco también del miedo de perder los privilegios de eclesiásticos que ellos tenían, el poder político, justamente por la revuelta que podría ocasionar. Y bueno, y que Jesús tampoco, ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero Jesús no congeniaban con la religiosidad de los fariseos, de las prácticas, de las tradiciones. Y bueno, esta gente estaba más aferrada a esas cosas y rechazaron a Jesús. Entonces, vemos ahí en el verso 53 del 11, avanzando, dice: así que desde aquel día acordaron matarlo. En ese momento, hermano, ellos acordaron ya la ejecución, porque Jesucristo ya en definitiva había sido condenado ya por blasfemia. Y eso nosotros vemos en Mateo capítulo 14, el verso 1, ¿verdad? Nosotros vemos ahí Mateo 14, 1, 2, dice: faltaba 2 días para la Pascua,
y para la fiesta de los panes sin levadura, por medio de engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús para matarlo. Pero decían, no lo haremos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Se estaba acercando la fiesta de la Pascua. Era un evento enorme que atraía a judíos de todas partes de Medio Oriente. Entonces, prácticamente lo que ellos decían es, vamos a arrestarlo, vamos a matarlo, vamos a ejecutarlo, pero vamos a ver la manera que no afecte la fiesta, porque esa fiesta, hermanos, era un lugar en que recaudaba mucho dinero para el clero de los fariseos. Ellos recaudaban mucho porque prácticamente para cada sacrificio que una persona debía hacer, estamos hablando de personas pobres como también personas adineradas que podía, por ejemplo, pagarse un güey, ¿verdad? O aquel pobrecito que solamente podía pagar una tórtola, un pajarito, ¿verdad? Entonces todo lo proveía esta cúpula religiosa. Por eso Jesucristo cuando entra en el templo empieza a echar las casas de cambio, porque estamos viendo de que muchos judíos venían de distintas partes de la región de Medio Oriente y entonces ellos tenían que cambiar dinero. Y bueno, esta empresa de cambistas y todo lo demás, los fariseos manejaban con los escribas, con los saduceos. Ellos tenían franquicias dentro del templo en donde ellos vendían los animales, ellos vendían también, hacían los cambios de divisa. Es que la gente no andaban con sus animales para sacrificio y tenían que hacer muchos kilómetros, tomar barcos, andar en burros, en camellos, ¿verdad? No existía la facilidad de que uno podía llevar su ofrenda. Sin embargo, se armó todo un negocio alrededor del templo que ofrecía todos los servicios, o sea, todas las facilidades. Vos te ibas y tenías dinero, de acuerdo a las posibilidades que tengas, esta gente te ofrecía eso. Así que, bueno, ahí está Alberto, bendiciones. Guillermo también, bendiciones, hermanos. Ahí están de México, saludando también. Muchísimas bendiciones. Entonces, ahí solamente faltaba algo. A Jesucristo ya lo habían condenado por blasfemo. No sé si ustedes recuerdan, nosotros habíamos leído anteriormente que lo quisieron despeñar, lo quisieron matar, lo quisieron apedrear varias veces por blasfemo, porque él decía, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. O sea, él se estaba poniendo en el lugar de Dios mismo, claro, porque él es Dios. Entonces los judíos lo querían apedrear, le decía, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy. Entonces ahí veíamos que él se ponía en el lugar de Dios y los judíos conocían perfectamente la palabra yo soy, ¿verdad? Este tetragrama, que quiere decir Yahweh, ¿verdad? El secreto mayor guardado de los judíos, Jesús lo decía, yo soy. Justamente estas palabras que lo había dicho a Moisés. Entonces, prácticamente lo que ellos querían agarrarlo a Jesús, apresarlo y maquillar en ciertas formalidades su ejecución, que ya estaba planeado. Nosotros vemos aquí en el verso 52 del 11, ¿verdad? Que ellos ya se habían puesto también todo de acuerdo en concilio del 53, así que desde aquel día acordaron matarlo. Y en el verso 54, por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí y se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Jesús no iba a permitir que él sea ejecutado antes de tiempo. Por eso, en todo momento, la palabra del Señor dice que la gente estos judíos intentaba aprenderlos, ¿verdad? Los guardias del templo,
pero no lo aprendían porque todavía no había llegado su hora, todavía no había llegado el momento exacto en donde él tendría que morir. Y él tendría que morir en una fiesta pascual, ¿verdad? La fiesta de Pascua, que es una fiesta de una de las festividades que Dios había dado mandato a Moisés, que son las fiestas del Señor, en donde ellos justamente habían celebrado la fiesta de Pascua en Egipto antes de atravesar el Mar Rojo con Moisés. Entonces iba a venir la muerte golpeando, ¿verdad? El ángel de la muerte, ¿verdad? Y entonces ellos tenían que agarrar un animalito, matarlo, degollarlo, un cordero, degollarlo y la sangre colocarlo en los lindeles de las puertas para que el ángel, ¿verdad? No entrara en ese lugar y matara a los primogénitos. Entonces ellos tenían que cocinar el becerro, perdón, mejor dicho, la oveja, tenían que cocinarlo y comerlo en familia. Y prácticamente eso es lo que Jesucristo hizo justamente en la fiesta de Pascua. Jesucristo cumplió esa fiesta, resucitó en la fiesta, perdón, su cuerpo fue depositado justamente en la fiesta de los panes sin levadura. Acá vamos a leer enseguida eso. Y él resucitó en la fiesta de las primicias, y el Espíritu del Señor, que es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, desciende en la fiesta de Pentecostés, cumpliendo también la fiesta de Pentecostés. Así que, hermanos, ahí nosotros podemos ver que Jesucristo se aparta, ¿verdad? Se aparta de así, de alguna u otra manera, tratar de evitar de que él sea aprendido, ¿verdad? Entonces él va a una ciudad que se llama Efraín, ¿verdad? Que está a unos 19 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, ¿verdad? Hacia el desierto, hacia el noroeste de Jerusalén. Él va ahí con su discípulo, se refugia en ese lugar, ¿verdad? Entonces ese lugar a él le sirve como un refugio temporal, en donde él se puede ahí, estar ahí con sus discípulos, ¿verdad? Y preparando también el tiempo, ¿verdad? Para que él en el día señalado, ¿verdad? Que es la Pascua, él pueda ofrecerse a sí mismo. En Juan capítulo 11, el verso 55, vemos cómo estaba próxima la Pascua de los judíos. Muchos de aquella región fueron a Jerusalén antes de la Pascua para, dice la palabra, purificarse. Entonces, vemos que muchísima gente, que la Pascua, ¿verdad? Se reunían en ese lugar. Esta Pascua es muy particular porque es la tercera Pascua que menciona el Evangelio de Juan, ¿verdad? Juan menciona 3 Pascuas. Sabemos que Jesucristo tuvo 3 años de ministerio, ¿verdad? Y entonces ahí principalmente Juan, el libro que estamos estudiando, no habla de la infancia de Jesús, no habla, sino que él habla directamente, él va al centro de la historia, hablando de la deidad de Cristo y de dónde empieza su ministerio. Entonces, en el comienzo de su ministerio, hasta este momento de la lectura de la palabra, hasta su crucifixión, nosotros podemos ver 3 Pascuas. Por eso vemos Juan capítulo 2, el verso 13, ¿verdad? Vemos ahí, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Entonces, luego dice Juan capítulo 6, 4, ya estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Amén. Entonces, estaba cerca la Pascua, pero él no fue a la Pascua, él fue antes. Entonces, y la última, ¿verdad? La cual nosotros estamos viendo en este momento del versículo y capítulo de Juan,
es la fiesta, la tercera fiesta de Pascua que se está acercando ya, en donde Él va a ser sacrificado, en donde Él va a morir por todos nosotros. Entonces, ahí vemos la cronología de las tres Pascuas, verá, que ocurrieron dentro del ministerio de Jesús. Así que el 56 dice, buscaban a Jesús mientras estaban en el templo. Se preguntaban unos a otros, ¿ustedes qué creen? ¿Vendrá él a la fiesta? Entonces, ahí había, hermanos y amigos, ¿verdad? Gente encargada de buscar a Jesús. Entonces, me imagino yo que preguntaban, hablaban, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que en Jerusalén mismo, ¿verdad? Los judíos colmaron la ciudad de espías, de soldados, buscándole a Jesús para ya, porque ya estaba el plan. El plan estaba hecho y en lo posible ellos querían aprender a Jesús antes de la fiesta de Pascua, antes, ¿verdad? Porque, ¿sabe? Como le dije recién, para que no le funda el negocio o le agarren ahí a Jesús. Y Jesús también tenía muchos judíos que o sea, tenían gente que lo favorecía y también tenían los discípulos. Entonces ellos querían evitar de que se destruya la fiesta, de que haya un alboroto, un motín y se metan los romanos y cancelen la fiesta, se cancele el negocio, bueno, qué sé yo. Entonces ahí vemos nosotros que había mucha gente, ¿verdad? Encargada por los judíos que estaban preguntando por Jesús. Amén. Entonces, buscaban por todos los medios encontrarlo. Y había ahí un complot de los principales sacerdotes y de los fariseos. Vamos a Juan capítulo 11, verso 47, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchos milagros, muchas señales. Este hombre, algo tenemos que hacer. Hay mucha gente que está creyendo, estamos perdiendo poder, estamos teniendo poder. Yo creo que si Jesús se confabulaba con ellos lo iban a apoyar o promover, pero Jesús no estaba con ellos. Esta gente solamente estaba movido por sus intereses. Juan capítulo 17, el verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces Jesús, nosotros vemos en la escritura de que varias veces lo querían aprender, lo querían agarrar y dice que él desapareció de ellos. Y si vamos a la traducción original, como nosotros habíamos estudiado, prácticamente él usó poderes, utilizó su poder para desvanecerse de la multitud que lo quería agarrar. O sea, él desaparecía enfrente de ellos. Eso dice la traducción real, no como la Reina Valera de repente, otra traducción, se escapó de ellos, sino que él literalmente, pero nosotros vemos que estaban los discípulos ahí, los discípulos. Entonces, Jesucristo también habla aquí en Juan 17:12 que él le protegía a sus discípulos. Es más, cuando él fue aprendido, en ese momento, cuando él dijo, ahora es la hora de las tinieblas, él dijo, a ellos no lo toquen. Acá, yo soy Jesús, a mí tómenme. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba cumpliendo realmente un mandato, ¿verdad? Él estaba, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre, los que tú me diste y yo los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, y estaba hablando ahí de Judas. Judas fue el hijo de perdición que había traicionado a Jesús y Judas incluso había cumplido profecías de hace miles de años, ¿verdad? Que habían profetizado acerca de Judas, que él iba a venir a traicionar a Cristo. Amén. ¿Vamos claro ahí? ¿Vamos claro? Amén. Entonces, y ahí vemos, hermano, que había una gran curiosidad.
La gente quería saber si Jesús iba a aparecer en la Pascua, o se iba a ocultar, o qué iba a pasar, o él iba a venir como siempre, porque Jesús hacía milagros, predicaba ahí en la parte de del, como vimos ahí en los salones de Salomón, ahí en el monte de Jerusalén, ¿verdad? Ahí en el templo. Él muchas veces estuvo ahí. Entonces la gente decía, bueno, ¿será que va a venir otra vez? ¿Será que va a aparecer? Y el 57, el último versículo del 11 dice, por su parte, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba, lo dijera, para que lo arrestaran. Entonces, si alguno supiese, o sea, había orden exclusiva de que si alguien lo encontraba, si sabían dónde estaba, que lo arresten, porque sabemos que la administración judicial estaba a cargo de los rabinos. Ellos estaban encargados de la administración judicial. Ellos tenían también una guardia que era la guardia del templo, ¿verdad? Que era también armada ellos estaban encargados totalmente de la seguridad del templo y de los lugares religiosos, así que ellos tenían guardias, tenían espías y pagaban también para que ellos puedan saber un poco de dónde estaba Jesús y también ellos puedan aprenderlo. Amén. Entonces vamos al capítulo 12 ya, ¿eh? Estamos avanzando rapidísimo, pasando rápido ya al 12. Amén. Estamos entrando en la parte más buena. La historia se está poniendo preciosa, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Y la encontramos plasmada aquí en su palabra, ¿verdad? Y se vuelve preciosa la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan 12:1 dice, 6 días antes de las Pascuas, ahí nos ubicamos ya, ¿verdad? En la Pascua Jesús iba a ser crucificado. Pero 6 días antes, hablamos que Jesús se había apartado, pero 6 días antes Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y quien Jesús había resucitado de los muertos. Entonces, acá Jesús sale de su lugar de resguardo, del desierto, ahí, y va de vuelta a donde, a Betania, y más cerca todavía de Jerusalén. Está ya más próximo ahí. Y miren, va a donde vivía Lázaro. Y Lázaro resucitó. Lázaro estaba ahí con su familia y ellos eran amigos de Jesús. Entonces Jesús dice, bueno, me voy a visitarle a Lázaro. Entonces, si nosotros calculamos, ahí donde dice 6 días antes de la Pascua, entonces calculamos que sería el sábado, ¿verdad? Del sábado anterior a al sábado anterior, ¿verdad? Porque la Pascua tenía 6 días, ¿verdad? Tenía 6 días más tarde, ¿verdad? Desde el jueves en la noche hasta el atardecer del viernes, en donde él fue crucificado, ¿verdad? Entonces, según los cálculos, ¿verdad? Porque el calendario judío es lunar, no es de sol como el nuestro, el calendario gregoriano. Entonces, el día para ellos empieza a las 6 de la tarde, no como nosotros que empieza a las 12 de la noche, prácticamente el día siguiente. Ellos hasta hoy en día se rigen por el calendario lunar. Por lo tanto, calculando un poquitito, 6 días antes de la Pascua, esto sería un sábado, el sábado anterior a la Pascua. Entonces, ahí nosotros vamos a estudiar en este capítulo, hermanos, ¿verdad? Del verso 12, ¿verdad? El amor, la traición, el odio que tuvieron en contra de Jesús, ¿verdad? Todo vamos a ver cómo se va enlazando ya
para el tema de su crucifixión. Y dice el 12, allí le ofrecieron una cena, ¿verdad? ¿En dónde? En la casa de Lázaro. Una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él en la mesa. En la casa de Lázaro, imagínense, ¿verdad? Ellos, las mesas no eran como las mesas que hoy en día utilizamos, ¿verdad? Esas sillas y mesas, ¿verdad? Inclusive, no sé si vieron ustedes el cuadro de Da Vinci, La Última Cena, en donde supuestamente Jesús está ahí y los discípulos están al lado en una mesa alta. No, no. Anteriormente, estamos hablando de la Palestina antigua, las mesas eran pequeñitas, bajitas, se colocaban así en forma de U, entonces para que todos puedan verse. Y también uno se sentaba y los pies quedaban afuera. Entonces, ahí dice que entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Entonces ahí vemos a Marta, dice que fue una libra de perfume nardo puro de mucho precio. En primer lugar, que el nardo era un aceite que no se producía en Israel. Era un producto muy caro porque era un producto importado, era un aceite que se traía de raíces de la India. Por lo tanto, era muy caro, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos ver que era aproximadamente, ¿verdad? Dice una libra, ¿verdad? Y ahí nosotros acá, según el cálculo, ¿verdad? Un peso cercano a los 3/4 de una libra, alrededor de 270 gramos de nardo. O sea, era mucho, era mucho. Entonces, dice, ungió los pies de Jesús. Y ahí nosotros vemos que los pies estaban extendidos, uno podía comer ahí, y entonces eso facilitó también el acercamiento de María para que él ya pueda ungir los pies de Jesús, ¿verdad? Con ese perfume exquisito, importado, ¿verdad? Y ahí nosotros vemos también el amor, la humildad, ¿verdad? Que tuvo María, ¿verdad? Y el don también de hacer ese gesto maravilloso por Jesús. Y dijo Judas Iscariote, ¿verdad? Judas Iscariote, el que lo había traicionado, hijo de Simón, que era uno de sus discípulos y el que más tarde lo entregaría. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo y se dieron, y ese dinero se les dio a los pobres? Wow, ahí vemos que Judas, ¿verdad? Da un comentario aparentemente, ¿verdad? De buena voluntad, pensando, acordándose de los pobres, pero la intención de él era vender el perfume porque él se quedaba con la ofrenda. Él era el tesorero de Jesús. Imagínense, Jesús, ¿verdad? Al que lo iba a traicionar lo colocó de tesorero. Entonces, él, ¿por qué no le damos a los pobres? ¿Por qué no se vende? Y dice ahí, por 300 días de sueldo. 300 días de sueldo. Y acá nosotros hacemos el cálculo, justamente como les dije recién, el calendario lunar, ¿verdad? De los judíos, y el calendario solar a nosotros nos da 365 días, ¿verdad? Entonces, ahí dice 300 denarios. Y un denario en aquel tiempo era un día de trabajo de un obrero promedio. Un día de trabajo, un denario. Entonces, esa vasija de nardo puro costaba 300 denarios, o sea, 300 días correspondiente al salario de un año, ¿verdad? Entonces,
¿por qué decimos que 300 días laborales? Porque los días de reposo no se trabaja. Los días de reposo, y descontando esos días de reposo, ¿verdad? Nos da 300 días justito ahí para decir un año de trabajo. Por lo tanto, ahí en ese día de reposo, descontando, ¿verdad? Que no se gasta nada de dinero, nos da 300 días de trabajo para poder comprar eso. Entonces dice el 6, pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Cómo pasa hoy en día de muchos pastores, de mucha gente que mete la mano en la lata? ¿Verdad? También, o sea, lo de hoy en día no es algo nuevo, ¿verdad? No es algo nuevo. Judas ya lo hacía. Entonces, dice que era un ladrón. Él no era un altruista. Él no se preocupaba en nada, en absoluto, ¿verdad? De los pobres, sino que él era un hipócrita. Todo lo que él dijo era una simple fachada para esconder, ¿qué cosa? Su avaricia, su amor al dinero. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Que él era el tesorero del grupo de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, él lo que caía ahí, él sustraía. Entonces, él le lamentó, ¿verdad? Y él lo vio esto como un desperdicio o como una entradita de dinero que se le había escapado ahí a Judas. Entonces vemos ahí el 12:7. Entonces Jesús le dijo, déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. Qué tremendo, qué tremenda palabra, porque ahí le dice, déjala tranquila. Jesús conocía perfectamente el corazón de Judas, sabía perfectamente quién era Judas, ¿verdad? Entonces dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces vemos que María hizo este acto sin saberlo. Ella había hecho un acto quizá en su muestra de devoción, de amor hacia Jesús, pero al igual que lo que pasó con Caifás, lo que habíamos leído, que había dado una profecía siendo el sumo sacerdote, pasó lo mismo también aquí con María. Ella hizo esto, ¿verdad? Y prácticamente ella estaba anunciando, ¿verdad? Que a Jesucristo también, después de morir, le iban a colocar especias, perfumes. Esto es maravilloso. Y Jesucristo dice, ella está anunciando lo que viene, ¿verdad? Es lo mismo lo que pasa hoy en la Santa Cena, que nosotros practicamos en nuestras congregaciones. Entonces, la Santa Cena dice que anunciamos, ¿verdad? En la traducción del griego dice, con esto, ¿verdad? Anunciamos la venida de Cristo. La venida de Cristo. Lo que nosotros estamos haciendo, hermano, es no solamente una recordación de la muerte, ¿verdad? De la resurrección de Cristo, en donde nosotros compartimos el pan, el vino. No, nosotros estamos anunciando de que Cristo viene. Entonces, eso dice el apóstol Pablo. Y ahí en Juan 11:49 al 52 vimos que Caifás también había anunciado, ¿verdad? Prácticamente de que Jesús no solamente iba a morir por los judíos, ¿verdad? Que Jesús iba a morir por los judíos, ¿verdad? Y no solamente por los judíos, sino también por los gentiles. Entonces, ahí vemos que la acción de estas personas reveló cosas mucho más grandes que ellos ni siquiera imaginaron. Entonces, ¿por qué pasó esto, hermanos? Porque en el siglo primero, ahí donde estaba donde murió Jesús, en el tiempo donde Jesús fue crucificado, donde vimos la historia de Lázaro, donde se gastaban mucho dinero, porque como les dije la vez pasada, no existía el formol. A los cadáveres no se le podía formalizar y entonces la gente
por tratar de mantener el cuerpo de la persona un poquito más de tiempo ahí con sus seres queridos, gastaban muchísimo dinero en especies, en perfumes, ¿verdad? Para mantener el cuerpo ahí, ¿verdad? En un tiempo para que no tenga olores. Entonces, bueno, acá se me está apagando la computadora. Un segundo, por favor. Así es. Entonces se gastaba mucho dinero en eso, ¿verdad? En lo que era... gracias, mi amor. Entonces, se gastaba muchísimo dinero para tratar de mantener el cuerpo ahí. Estamos hablando de temperaturas altísimas, altísimas. Y bueno, se gastaba dinero en costosos perfumes, ¿verdad? Para tratar un poquito de encubrir ese olor nauseabundo que expedía el cuerpo. Y ahí vemos en Juan 11:39 dice, Jesús dijo, quiten la piedra, ¿verdad? Marta, la hermana del que había muerto, Marta, ¿verdad? Le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Ellos lo habían ya puesto especias, ellos ya, humanamente hablando, ya han hecho todos los rituales habido y por haber para haber mantenido el cuerpo, pero el olor era terrible, pero Jesús había hecho el milagro. Entonces, el 8 dice, 12:8, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pobres hay en todos lados. Por eso yo siempre digo, no crean cuando digan acabaremos con los pobres. No, pobres hay en todos lados. Lo hay aquí en Paraguay, como lo hay en países del primer mundo como Suiza o no sé, Estados Unidos o otros. Pobres hay en todos lados. Y Jesús dijo, a los pobres siempre lo tendrán. Entonces, eso lo dijo Jesús por lo que había dicho Judas, ¿verdad? ¿Por qué no le damos a los pobres? A ver si terminamos con la pobreza, ¿verdad? Con todo esto que había, ¿no? Él vio, puso los ojos en qué, en el dinero que se podía recaudar con eso. Entonces, Jesucristo dice, a mí no siempre me tendrás. No siempre me tendrán. Entonces, acá nosotros debemos entender algo, que Jesús no censuró el hecho de dar dinero a los pobres. Aclaro eso, porque hay personas que quizás puedan decir, no, yo no voy a dar limón a los pobres porque Jesús dijo, a los pobres siempre lo van a tener y en cualquier momento ustedes pueden hacer el bien por ellos, pero a mí no. Vamos a Deuteronomio capítulo 15, el verso 11. Deuteronomio capítulo 15, el verso 11 dice, en tu tierra nunca faltarán menesterosos. Ahí está diciendo, en tu tierra, donde vos estés, nunca va a faltar pobres, nunca va a faltar necesitados, faltarán menesterosos. Por eso yo te ordeno que abras tu mano y ayudes en tu tierra a tus compatriotas y a los pobres y necesitados. Acá Jesucristo no está contradiciendo a Deuteronomio 15, 11, ¿verdad? Sin embargo, él lo que está afirmando que el periodo de tiempo que él estaba ahí presente, hermano, miren, ya era poco, ¿verdad? Pero sin embargo, los discípulos iban a continuar estando sobre la tierra y iban a cruzarse con mucha gente aún necesitados. Si nosotros vemos en Mateo 26, el verso 11, Mateo 26, 11 dice, porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Ahí tenemos otra versión, ¿verdad? El Evangelio según San Mateo y el Evangelio según Marcos, esta misma frase donde dice, Marcos capítulo 14, el verso 7, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes
y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, hermano, miren, estamos sin Cristo ya ¿cuánto? 2000 años otra vez acá, ¿verdad? Pero tenemos a mucha gente que podemos ayudar. Entonces dice el 12:9, ¿qué tal estamos de tiempo? ¿Estamos todavía? Sí, sí. Tenemos 15 minutos. Una gran multitud de los judíos se enteró de que él estaba allí. ¡Wow! Una gran multitud de judíos se enteró que él estaba en la casa de Lázaro. Entonces dice allí, así que vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, pues sabían que él lo había resucitado de los muertos. Ellos no solamente fueron detrás de Jesús porque supieron, ahí está el milagro. Sabemos que hay gente que se mueve por milagro, por profeta, que se mueven por esto, por lo otro. Entonces, no, allá está Jesús. Entonces, muchísima gente fueron a verlo, ¿verdad? A tratar de recibir algo, pero también se fueron curiosos. Imagínense, una persona que había resucitado después de 4 días de muerto, la gente quería verlo a Lázaro. Me imagino que querían preguntarle qué se sintió, qué hay después de la muerte, qué sentiste mientras que estuviste oloroso ahí en esa cueva. Dice, pues sabían que él había resucitado de los muertos. Entonces, el 10, pero los principales sacerdotes acordaron matar también a Lázaro. Acá esto es maldad. Miren la maldad pura. Querían matar a Jesús. Pero cuando ellos vieron que la gente quería verlo a Lázaro, que era una prueba fehaciente de que Jesús era el Mesías, ellos dijeron, no. Como actuaría cualquier gángster de la mafia italiana, no sé, de la frontera, ¿verdad? De las fronteras. Aquí en Sudamérica las fronteras son medio peligrosas, ¿verdad? Entonces, dijeron, no. Acá hay que ocultar el milagro. Hay que matarlo. Entonces, ahí dice, sacerdotes acordaron también, o sea, se pusieron de acuerdo y planearon cómo matar a Lázaro. El 11, pues por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Acá estamos hablando no de poca gente, estamos hablando de muchos judíos, ¿verdad? Que a través de ese milagro maravilloso que había hecho Jesucristo y Lázaro, testificando también de lo que pasó, ¿verdad? El evangelio mismo era prácticamente una prueba fehaciente de que Jesucristo era el Mesías. Y entonces mucha gente dice, se apartaban y creían. Entonces, esa frase, si nosotros analizamos muy bien, se apartaban y creían, del griego original se señalaba un acto consciente y deliberado de apartarse de la religión. Era apartarse directamente del judaísmo, renunciar al judaísmo, ¿verdad? Para dirigirse hacia una fe verdadera en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Se convirtieron a Cristo, se convirtieron en iglesia, dejaron las prácticas judías, dejaron, y esto era pérdida de poder para los clérigos, era una pérdida de influencia, ¿verdad? Entonces, ellos planearon, ¿verdad? Directamente quitar cualquier tipo de vestigios de lo que sea Jesús y también de lo que sea Lázaro. Amén. Dice, saludos, que dice hermana Diana. Diana, ¿puede ser? Ahí se me perdió. Saludos, muchas bendiciones, hermanos. Así que quiero repetir, las próximas transmisiones ya vamos a hacer por
el canal de la iglesia, el taller del maestro. Pero voy a estar compartiendo de momento aquí en el canal. Así que quiero darle gracias al Señor y por cada uno de ustedes que están viendo ahora en vivo, ¿verdad? Y también gente que están viendo en diferido. Quiero saludar también a nuestros hermanos que están en YouTube. También lo voy a levantar en YouTube también para que ellos puedan acceder a este material, al estudio, y dar gracias al Señor. Estamos muy contentos. Quiero saludar a los diáconos de la iglesia también, el taller del maestro, a los hermanos, ¿verdad? Que estamos ahí fortaleciéndonos, orando unos por otros. A cada uno de ustedes también que nos están viendo, oren por nosotros. Les pedimos sus oraciones. Estamos ya tocando los últimos tiempos. Cristo viene, estamos viendo señales maravillosas en donde estamos prácticamente seguros que nosotros somos la generación del rapto de la iglesia. Somos la generación. Entonces, para que el Señor nos siga dando fuerzas, para que el Señor nos abra puertas, caminos, para que nosotros podamos llegar a más gente en lo posible, que nosotros podamos llegar en las naciones, que podamos llegar en los corazones, y que el Señor utilice todos los medios que están a nuestro alcance para llegar a nuestros hermanos en la fe, a los verdaderos cristianos. Así que muchísimas gracias a todos. Saludos papi, dice. Saludos papá. Saludos hijo. Saludos, ahí está mi hijo Marce. Bueno, un gusto realmente estar con todos ustedes. Quisiera hacer una oración por todos, ¿verdad? Los que están ahí, para que el Señor nos llene de su presencia, de su conocimiento. La voluntad del Señor es que nosotros le conozcamos, que conozcamos su palabra, que nosotros estemos fundamentados en la palabra, no por emociones, no por hacia dónde nos lleve los sentimientos, ¿verdad? O a mí me parece esto, yo creo esto. No, nosotros tenemos que movernos conforme a la Escritura, descansar en el Señor y entender de que una vez que nosotros estemos fijando nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras congregaciones conforme a la Escritura, caminaremos dentro de la voluntad del Señor. Así que, mis queridos hermanos y amigos, quisiera orar con ustedes, ¿verdad? Si pueden inclinar sus rostros, si pueden, donde estén, ¿verdad? Y oremos juntos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres tan bueno, Señor, con nosotros. Tú estás, Señor, con tu pueblo. Dice tu palabra que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Tú no nos abandonas, Padre Celestial, y así como tú viniste, Señor, y rescataste a Lot, rescataste a Noé, rescataste, Señor, a hombres, Señor, de fe, también rescatarás a tu pueblo de este mundo, Señor, de maldad, de odio, Padre, en donde dice tu palabra que por haberse multiplicado la maldad, dice tu palabra, Señor, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros podemos ver eso, Señor, en donde las personas no te buscan, las personas buscan solamente sus pensamientos, sus conclusiones, acuden a las cartas del tarot, consultan a los muertos, consultan a los ángeles, consultan a cualquier cosa, Señor, pero no consultan a ti, Señor. Padre Celestial, tú tienes toda la sabiduría, todo el entendimiento y tienes las mejores intenciones para el ser humano. Te doy gracias, Señor. Fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Llena nuestra vasija de aceite, Padre, para que nosotros podamos, Señor, resistir los días malos, para que nosotros podamos resistir, Padre, aquello, Padre, que tú nos has dado, Señor. Y que nuestra corona, Padre, esté, Señor, en nuestras cabezas muy pronto, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Así es, mi querido hermano, nos reencontramos la próxima semana. El sábado vamos a tener transmisiones del culto
domingo también. Así que nos reencontraremos la próxima semana. A mí me va a tocar predicar el sábado y el domingo. Voy a predicar. Así que prepárense, vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, porque ahí estamos haciendo Romanos, estamos estudiando también. Y bueno, voy a continuar nuestra serie de Romanos el sábado y el domingo. No se pierdan las transmisiones. Les agradezco muchísimo. Saludos a todos. Se me perdió acá los comentarios, no puedo ver. Dice Mirna Mesa, bendiciones, hermana Mirna. Ahí se me volvió ahí. Así es. Muchas bendiciones, mi querido hermano. Nos reencontramos el fin de semana que viene. Chau, chau. Bendiciones.